damos la bienvenida a Palabras que Nutren. Soy la psicóloga Adriana Gálvez. Y yo, el nutriólogo Gabriel Paredes. Adri, creo que todas o todos en algún punto de nuestra vida pasamos por un momento que no estamos preparados. Siento que gran parte de esas situaciones nunca estamos totalmente preparados, y es cuando tenemos una etapa de una pérdida que normalmente consideramos o lo nombramos como un duelo. La etapa esa de duelo, cuando sufrimos un cambio en nuestra vida, en este caso sería con una pérdida de alguna persona cercana a nosotros, algún familiar, algún amigo, algún conocido. Pasamos por esta etapa. Tengo entendido que existen como fases o como partes que llevan al duelo. Ahorita tú nos hablas de ellas. Y aquí a mí me gustaría comentarte que no eres la única persona que ha pasado por esta situación, o si no has pasado, vas a llegar a pasar en algún momento de tu vida. Y sí me gustaría saber si el duelo pudiera llegar a ser permanente o normalmente sales adelante, o sea, cuál sería el funcionamiento de esta etapa. Definitivamente de no nos vamos a librar. O sea, todas las personas vamos a tener un duelo. ¿Por qué? Porque seguramente alguien de nuestro entorno y una persona querida va a fallecer. Y obviamente nos va a traer tristeza, nos va a traer dolor, por eso la palabra duelo. Y es un proceso. Respondiendo a tu pregunta, Gabriel, un duelo, por lo regular, va a tener un proceso de ser y va a tener estas etapas que ahorita vamos a mencionar. Por lo regular, un duelo natural dura dentro de 1 año a 2 años. ¿A qué me refiero? Los primeros meses van a ser de mucho dolor, de mucha tristeza, de enojo. Bueno, ya me estoy adelantando a las etapas. El primero es la negación. ¿Cómo va a ser que murió? Es que lo vi tan bien ayer, estaba tan saludable. O recordar, ¿verdad? Es que me acuerdo en su época que estaba muy saludable, no puedo creer que ahorita esté muerto. Regularmente eso es lo primero. Y a veces dura un poquito más para unas personas. Algo importantísimo, el duelo no tiene, como decir, 1 año y si nos pasamos o no de ese año ya está complicado. El primer año, insisto, va a ser muy complicado y también depende de cada persona cuánto van a durar estas fases. Algunas personas puede que sea 1 semana la negación, pero que duren en una fase más prolongada en la siguiente, que puede ser el enojo. La siguiente fase es el enojo. Aquí casi siempre es con el personal médico. Es que no hicieron bien las cosas, si le hubieran echado más ganas, si hubieran hecho esto adecuadamente, probablemente estuviera con vida. Casi siempre es al personal médico. Oye, Adri, y ahorita en esta situación de la pandemia, ¿cómo se escuchan ese tipo de comentarios? Por lo mismo de que hacemos responsable al personal médico de las muertes de las personas que caen al hospital a consecuencia de contagiarse por lo que es el virus, el COVID. Y empiezan ese tipo de comentarios de decir, es que iba bien, o sea, entró bien, qué casualidad que al momento de ingresar al hospital, ahí me lo enfermaron, o sea, ahí fue donde estaba el virus y ahí se contagió. Y déjenme aclararles una situación aquí muy importante. Existen personas asintomáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que no presentan síntomas. No porque tú andes caminando, y no porque no te duele la cabeza, y no porque te la lleves tomando soda, y no porque no tengas los síntomas comunes de una persona que tiene cierta enfermedad, no quiere decir que no la tengas. El detalle está aquí, que muchas veces no nos realizamos esos exámenes de rutina que se llaman para ver cómo estamos, y pudiera ser que tú en ese momento ingresaste porque te enfermaste, pero una característica que tiene este virus es que te complica todo lo que traes. O sea, a lo mejor y no estabas tan descontrolado, pero estabas descontrolado por no saber que lo tenías. Simplemente al contagiarte hubo un descontrol total que te ocasionó la muerte, y obviamente tú ni cuenta te vas a dar.
y vas a echar culpa a los demás en esta etapa que tú dices de enojo y querer culpar o encontrar a esa persona que fue el causante de la muerte de mi familiar o mi persona que yo quiero. Y es que precisamente es un duelo diferente el que ahorita estamos viviendo en la pandemia, completamente diferente. Es un tema muy extenso, espero, y no perdernos de realmente lo que queremos transmitir, porque es un duelo, de lo que vamos a hablar es el duelo en COVID precisamente. ¿Por qué? Porque es un duelo diferente. Claro que tiene sus mismas características de los otros duelos, pero cambia precisamente en lo que decías. También en esta etapa del enojo se está presentando ahorita mucha sensación de culpa. ¿Qué tal si yo contagié a mi ser querido? ¿Qué tal si yo fui la que provocó ese virus o esa enfermedad en él o en ella? Y imagínate, Gabriel, esa es una cuestión psicológica que lastima mucho. O sea, el sentirme culpable de haber transmitido el virus y por lo tanto haber ocasionado una muerte. Pero no es así, no ocasionaste una muerte, no es así, no fuiste tú el culpable, porque obviamente no fue intencional y porque por desgracia todos estamos expuestos al virus y honestamente ni se sabe dónde se pueda pescar. Muchas personas me dicen, es que me he cuidado muchísimo y aún así me enfermé. Exactamente, o sea, estamos expuestos completamente y no significa que tengas que cargar con una culpa que no te toca. Otra de las etapas del duelo es la depresión o una tristeza muy profunda. En esta etapa viene llanto desconsolable, viene apatía, falta de energía, no quererse alimentar, no querer dormir o dormir de más. En esta etapa vienen muchos cambios físicos y cognitivos, cambios de pensamiento y por lo regular va a estar presente una tristeza muy profunda. La otra etapa, es la negociación. La negociación es esto que tú haces de manera muy individual y decir, muchas veces, si eres creyente, la tratas de hacer con Dios. Dios mío, si esto fuera un sueño, yo te aseguro que cambio mi forma de ser. O sea, tratas de decir que esto desaparezca y me comprometo entonces a hacer algo diferente o algo mejor. Casi siempre es individual y es muy corta. No, en esta etapa no se prolonga tanto porque es nada más como decirlo, como pensarlo, como imaginarlo. Y la última es la aceptación, cuando te das cuenta que definitivamente tu ser querido ya no está físicamente a tu lado y empiezas entonces a trabajar o a aceptar esa tristeza o ese llanto que tienes. Casi siempre, Gabriel, se dificulta el duelo en hombres porque socialmente no se permiten expresar la tristeza. Y casi siempre lo que aumenta en hombres es la ansiedad después de un duelo. Puede que se presenten ataques de pánico o puede también que tomen alcohol sin medida. O sea, que esto también perjudica de otra manera. Sí, porque ahorita que lo comentabas, Adri, de las personas esas que están en un cuadro depresivo y dejan de comer, imagínense, ya lo habíamos comentado anteriormente, el hecho de la importancia de alimentarte y alimentarte bien, ¿no? También ese es un punto muy importante. El quitar el alimento, muchas veces cuando vemos que alguien no está comiendo, no es porque no quiera comer, simplemente en ese momento no está su cuerpo para aceptar alimento. Recordemos también, lo platicamos en un episodio anterior, existen alimentos que tardan más en ser procesados, más tiempo en ser digeridos. Una estrategia, ahorita comentando eso, si no queremos que la persona tenga alguna desnutrición, un cuadro de desnutrición, podríamos utilizar ese tipo de alimentos que los ingiera y que sean absorbidos rápido para que no sienta ese malestar, esa inconformidad. No tendría caso que le dieras, por ejemplo, una carne, algo así que vaya a tardar en ser procesado y que más que disfrutarlo o a lo mejor no tomarle tanta atención, pudiera generarle una incomodidad a la persona, esa sensación o esa
ya de por sí no tenía ganas de comer y tú todavía lo hiciste y lo obligaste, porque muchas veces ahí también obligamos a la persona, más cuando lo queremos, de decir, come, es que no has comido, no, o sea, llevas todo el día sin comer, come, por favor, come. Y pues la persona no es que no quiera, es simplemente a lo mejor en ese momento no puede. Yo te invito a que algo que puedas utilizar, la fruta es fácil de digerir, es algo como un alimento fácil de ser digerido. Al paladar también es muy agradable, no es algo que vaya a generar como un impacto muy grande. Trata de no condimentar mucho los alimentos, porque el condimento también genera como ese boom en tu paladar, que hace como una sensación más grande, más atractiva. Entonces trata de que los alimentos estén lo más natural posible para que sean aceptados más fácil. Si ves que la persona ya lleva un periodo considerable de tiempo sin comer, a lo mejor todo el día o un día, y quieres o te sentirías más cómodo y crees que le pudiera ayudar a la persona a comer un poquito, un licuado, algo así líquido, es fácil también. A lo mejor, como no va a estar masticando, no va a sentir ese pérdida o esa necesidad de estarse alimentando como tal, pero va a estar recibiendo nutrientes en su cuerpo, entonces le va a ayudar también un poquito a sobrellevar esa etapa, porque recuerden que los alimentos, los nutrientes tienen un impacto también en el desarrollo de nuestro cuerpo, o sea, cómo funcionan inclusive nuestro cerebro. O sea, si está como muy apagado, pudiera ayudarle como a acelerarse o prenderse un poquito y ayudarlo a salir un poquito más rápido de esa etapa. Les comentaba a las personas que se comunican a consulta conmigo que definitivamente estamos viviendo una época de un duelo compartido y un duelo social, porque nos ha tocado conocer a alguien que ahorita está pasando por un duelo o la pérdida misma de algún conocido o algún familiar. El COVID-19, Gabriel, nos impactó y nos confrontó con la enfermedad y con la muerte. Y ha sido tan rápido que probablemente ni siquiera lo estamos procesando de la manera que es. Y esto también nos lleva a sentir cierta vulnerabilidad. El tema del duelo, como les decía, y todavía no contesto la pregunta inicial, Gabriel, es el primer año complicado, y después del primer año, las fechas de aniversario, de fecha de cumpleaños de la persona, aniversario de muerte o aniversario de matrimonio si era tu pareja, o algún evento importante en determinada fecha, a veces también Navidad, Año Nuevo, Día de las Madres, depende también el vínculo que tengas con esa persona fallecida, también son días muy dolorosos y que trae a tu memoria pues esos recuerdos, y obviamente va a ocasionar tristeza. De 1 año a 2 años se puede considerar un duelo natural. Después de los 2 años o después del año, si sigue con la misma intensidad como si acabara de pasar la muerte, estamos hablando de un duelo crónico o de un duelo definitivamente patológico, cuando es con la misma intensidad. No significa que la persona vaya a estar eternamente con el duelo. Aquí por eso la diferencia entre un duelo natural a un duelo prolongado o un duelo complicado. Si es un duelo complicado, es muy importante empezar a hacer ejercicios para superar ese duelo, empezar a tomar estrategias para que no cause tanto impacto y tanto dolor. ¿Cuándo puede convertirse en un duelo complicado? Depende el vínculo. Por ejemplo, la pérdida de un hijo es un duelo más complicado que la pérdida de algún padre o alguna madre. ¿Por qué? Porque históricamente tenemos la idea de que vamos a morir por edades, ¿no? No es lo mismo que para el impacto de duelo, no es lo mismo de una persona adulta a de un joven o un niño. Socialmente impacta más, depende de la edad. Impacta más el vínculo que tengas, si era muy apegada a esa persona o si nada más nos veíamos de repente, pues obviamente también se va a manifestar de forma diferente. Ahorita, como no estamos teniendo los rituales comunes, eso también está complicando un poquito los duelos.
Ahorita la muerte por COVID-19, de repente pues no se puede tener la velación, o depende de la religión que manejes, la reunión común que en tu familia se haga, pues no se puede tener. ¿Por qué? Porque simplemente te limita el número de personas, o inclusive en algunas ocasiones no se puede ver el cuerpo de la persona fallecida, y no ver el cuerpo tarda un poquito también tu cabeza en procesar esa muerte. De hecho, en épocas comunes, si no estuviéramos pasando por la pandemia, es muy recomendable que cuando se tiene una pérdida de un ser querido, lo veas, que realmente tu cerebro capte que está inmóvil, que está sin vida físicamente. ¿Para qué? Para que sea más fácil procesar el duelo. Muchas ocasiones llegan a consulta personas que, porque se tuvieron que hacer cargo de los trámites o el proceso que se hace a la hora de muerte, todas esas actas de defunción, todo eso, se encargan de preparar lo que se vaya a hacer para la despedida, que a veces no se toma el tiempo para poder llorar y para poder construir su duelo en ese momento. Y pareciera como si la pasara en esta etapa de negación de las que les hablaba, y pareciera que la pasara como muy activa. Y entonces es como ni lloró, ni manifestó esa tristeza por lo mismo, porque estaba actuando como automáticamente para sacar esas situaciones que en ese momento debían de realizarse, pero a la vuelta de un tiempo, ¡pum!, viene como ese estrellamiento, ese impacto, y cuando todo el mundo ya está en otra etapa, le sufre un poquito más esa persona. Mucha gente tiende a veces a dar algún sedante o a dar algún ansiolítico en el momento de la muerte de alguien. Psicológicamente no es recomendable, excepto si la persona se va a lastimar, si la persona se va a hacer daño y va a atentar contra su vida, obviamente hay que dar el medicamento. Pero si la persona está sufriendo mucho por esa pérdida, pues hay que sufrir. O sea, obviamente no es agradable ver a tu ser querido abatido y en una tristeza profunda, pero obviamente una pérdida de un ser querido te va a traer eso, una tristeza muy profunda, y en ese momento hay que vivirla. Porque si se medica a la persona en esa noche o en ese día que se está haciendo ese ritual de despedida, es como si despertara al otro y, caray, ¿qué pasó? Y otra vez viene esa realidad, y otra vez me planteo en esa realidad que no quiero, y ahí nada más alargamos el proceso. Obviamente lo hacemos con la mejor intención, lo hacemos para que no sufra, para que no la pase mal, pero en realidad le estamos perjudicando el proceso. Todo proceso de duelo, Gabriel, es individual. O sea, cada miembro de la familia lo va a pasar de forma distinta. ¿Por qué? Porque es un proceso individual. A veces decimos, ¿por qué no está llorando? O porque está actuando tan enojado o tan enojada. Y si yo me siento de esta forma, las emociones, la expresión y la etapa en la que se encuentren va a variar. No hay un proceso de duelo que sea específicamente de una forma. Y ahorita que comentábamos las etapas de duelo, tampoco significa que vamos a ir como etapa 1, etapa 2, etapa 3. No, se pueden presentar de forma diferente porque, insisto, tiene que ver con tu personalidad, tiene que ver con tu vínculo, tiene que ver también con el tipo de relación que tenías en ese momento. A veces otra cosa que complica una muerte es que no le dije cuánto lo quería, no le dije cuánto la quería, y entonces me siento culpable de no haberme despedido o de no haberla visto, no haberlo visto. Ahorita que les mencionaba, esta situación de pandemia nos confronta con la muerte, pero también nos plantea en una realidad que por lo regular no queremos ver. Toda persona que tenemos vida estamos expuestos a la muerte en cualquier momento y no sabemos de qué manera. Por lo tanto, también es importante que lo que estamos viviendo nos lleve a la reflexión de poderle expresar a las personas de nuestro contexto qué tan importantes son para nosotros, cuánto los queremos, si tienes pendientes con alguien, hacerlos, y no por despedir, alto ahí, no es para que entres en una ansiedad y en un pensar es que voy a morir, no, es simplemente para tratar de quitar pensamientos negativos en cualquier momento. Otra de las situaciones, Gabriel, muy común en el duelo es
Y ahí está la palabra que les digo de esta negación. Es algo que debería de ser visto de una forma tan natural, pero que lastima mucho, cabe aclarar, y obviamente lo entiendo que lastima mucho, pero lo hacemos a veces, lo negamos tanto hasta para mencionarlo. A veces las personas dicen, es que se fue, es que ya no está, es que... le cambiamos la palabra. Ajá. Y a veces aquí hay que tener mucho cuidado con los niños, porque los niños toman las palabras de forma literal. Y a veces cuando les dicen, es que se fue a un viaje, el niño va a esperar que regrese de ese viaje. Oye, Adri, ahorita que comentabas de la importancia de ver a la persona, ¿no? Desafortunadamente, pues como lo comentábamos, no en todas las ocasiones ahorita a consecuencia de lo que es la pandemia, no todos pueden ver al familiar y cerciorarse pues que sí ha fallecido, y muchas veces pues lo que hacen te entregan solamente las cenizas, entonces te caes en incertidumbre. ¿Qué tanto o qué tan importante es para un niño también ver un cuerpo? ¿Sí es recomendable, no es recomendable? Porque ahorita tú dices, pues es importante verlo, pero ¿está bien que ellos también lo vean o...? Fíjate, esa es una pregunta bien importante que tiene que ver también con las creencias que tengas como familia. O sea, algunas familias me dicen, es que en nuestra crianza los niños ni siquiera los llevamos en el momento del funeral y no forman parte de ese proceso porque toda la gente está llorando y porque pues no los exponemos. Entonces, esa pregunta tiene que ver realmente con el tipo de idea que tú tengas para un funeral o para una despedida. Psicológicamente, sí es importante que los niños también lo vean. Okay. Sobre todo si no, por ejemplo, si hubo un accidente y físicamente el cuerpo de la persona está muy dañado, ahí no es recomendable. Okay. Pero cuando es una muerte natural y la persona sigue conservando su físico, es muy recomendable que un niño lo vea. A veces los queremos proteger de algo que, insisto, está en la vida, o sea, y que en determinado momento todos vamos a enfrentar. Obviamente no lo queremos enfrentar, pero insisto, forma parte de la muerte forma parte de la vida. Entonces, para los niños eso también es recomendable, pero la idea es que cuides también mucho el momento en el que tu hijo o ese niño o esa niña de la familia vea ese cuerpo. Por ejemplo, no es recomendable en el momento que todos lo ven por primera vez, porque como para la familia es de mucho impacto, obviamente va a haber un llanto más suelto, y en ocasiones habrá algunas personas que lloran con un nivel mucho más alto y que inclusive pueden gritar o que inclusive en ese momento pueden reclamar a la vida, a Dios, al universo, y entonces para los niños no es impactante el ver el cuerpo, sino es impactante el ambiente. O sea, se desmayó mi tía, gritó la otra, todo mundo llorando. Entonces, el niño se va a fijar en ese bombardeo emocional y en esas conductas que está viendo, no realmente en el hecho de ver a un cuerpo. Es que creo que eso, muchas personas hemos pasado por ese momento. E incluso escuchamos ese tipo de comentarios de, no, es que el niño no lo acerques o no lo pongas o para qué, y hay personas que, no, al contrario, pues míralo. Entonces aquí va a ser demasiado importante primero tú cerciorarte si la persona está apta para ser vista, para que ese recuerdo no quede con esa imagen, que muchas veces eso es lo que muchas personas le sacan la vuelta, que no quieren recordar al familiar como piensan que lo van a ver en ese momento. Entonces, en el caso de los niños, pues nada más sería cuidar ese detalle, y pudiera ser benéfico ya su etapa de duelo comenzaría en ese momento y ya lo haría a lo mejor más ameno. Exactamente. Okay. Y también el impacto que tenga en los niños tiene que ver mucho con el impacto que tenga para ti como adulto. Si como adulta yo tampoco estoy preparada, o sea, si yo estoy muy desbordada emocionalmente, pues no soy yo la que puede llevar a mi hijo para que vea a ese familiar fallecido.
Entonces aquí es recurrir también a otro familiar de confianza que esté probablemente con las emociones un poquito más neutralizadas, pues que sea esa persona quien lo acompañe. A veces en familia los duelos se prolongan. También me ha tocado en algunas situaciones adolescentes que sufren por la muerte de un hermano que ni siquiera conocieron. Pero ¿qué es lo que transmite ese duelo? Cómo la familia lo esté mencionando y lo esté recordando. Porque si no lo conoció es muy poco probable que en realidad le afectara de forma individual. Pero si veo que ese proceso, o si escucho que ese acto ha lastimado enormemente a mi familia, obviamente también lo empiezo a vivir y lo empiezo a compartir. Otro de los errores que cometen las familias en la etapa del duelo es tratarse de limitar la expresión. Les decía, obviamente una muerte va a traer dolor y va a traer tristeza, va a traer un cambio emocional de entrada. Por lo regular en familia lo vamos a compartir. Casi siempre cuando me toca hablar con una familia me dice el hijo, es que no quiero llorar enfrente de mi mamá porque quiero que me vea fuerte. Y luego dice la mamá, es que me aguanto las ganas de llorar porque pues no quiero que mi hijo me vea así. Sería muchísimo más bonito y muchísimo más favorable y saludable, exactamente, Gabriel, el poder llorar juntos. Te entiendo, yo también me siento igual, me siento muy triste, pero aquí estamos tú y yo, y entonces te abrazo, te doy consuelo de una manera tan empática que eso pudiera favorecer mucho. Y entonces, ¿qué pasa? Por no quererse demostrar o expresar esas emociones para no lastimar, a veces lastimamos más. Porque, ¿qué se empieza a notar? Pues está muy callada, mi mamá no me habla, no me está tomando en cuenta, siempre está distraída, pensando en otra cosa, y quizá la mamá lo único que está haciendo es frenarse el llanto. Recuerden que el hecho de reprimir el llanto, reprimir una emoción no significa controlar la emoción, nada más la estás frenando y en el momento menos oportuno va a estallar. Yo te recomiendo en esta situación, trata de primeramente utilizar la medicina preventiva, que es algo que desafortunadamente no implementamos y no utilizamos. En este caso se ha venido bombardeando con esa información de si tu cuerpo está sano, en el sentido que no tengas una enfermedad, que estés sano en general, ¿no? El riesgo de complicaciones disminuye considerablemente. Trata desde un principio cuidarte para evitar que vaya a haber este tipo de riesgos de complicaciones y que no sucedan este tipo de momentos en los que dices, entró bien y curiosamente ahí falleció, hubo complicaciones, pero son a raíz de eso. Muchas veces ni siquiera conocemos qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo. Recuerden, y aquí ahorita Adri nos lo acaba de comentar, recuerda que es una etapa y cada quien lo vive diferente. No obligues a la otra persona a que haga actos que a lo mejor para ti te pudieran funcionar. No obligues, en este caso, enfocándonos un poquito, abordando el lado de la comida. Es importante comer, sí, pero no se va a morir de hambre la persona si deja de comer un día. Dale la oportunidad que le ponga atención a sus otras emociones. Y una vez que supere cada una de ellas, va a llegar ese momento de que va a recuperar un poco el apetito y va a poder comer. Es preferible que en ese momento el alimento lo procese bien a que lo obligues a comer y sea a lo mejor expulsado nuevamente porque pues, ni siquiera lo pudo mantener dentro de su organismo. Era tanto todo lo demás que traía como para poner atención en eso, que terminó expulsándolo y no lo va a aprovechar. Entonces no obliguemos a las personas a que se alimenten. Y estrategias, ya se las comenté, dale alimentos que dijera fácil, frescos, frutas, verduras, alimentos que no estén muy cocinados, muy condimentados, que puedan asimilarse y caerle bien a su estómago. Licuados, en un caso que quieras como facilitarle un poquito la manera de recibir el alimento, un licuado
y en este caso no nada más es como el licuado que estamos acostumbrados a base de leche o algo así. Un caldo, por ejemplo, el mismo caldo lo puedes utilizar, agarras el pollo, agarras el arroz y bates todo con todo y verduras y te queda como una papilla, y no necesariamente tiene que ser un licuado de alguna fruta, pues no, o sea, eso mismo se puede utilizar y sería una comida, o sea, lo estás alimentando, está comiendo como tal, simplemente la presentación cambia. A mí me gusta explicar cuando está pasando alguien por el proceso de duelo que es como si estuviera recuperándose de un accidente. O sea, de un accidente necesitas descanso, necesitas intentar dormir, necesitas empezar con esta papilla o con estos alimentos muy ligeros. Es exactamente lo mismo porque, insisto, tu cuerpo se impacta tanto emocionalmente que físicamente no tiene la misma fuerza para llevar la rutina que anteriormente estabas acostumbrado o acostumbrada a hacer. En esta época de pandemia, ¿cómo puedes llevar tu duelo? ¿Cuáles son las alternativas psicológicas para llevar tu duelo? Probablemente no puedas estar siendo acompañada acompañado por tus seres queridos de forma presencial, pues es importante que acudas a las videollamadas o que tú, si tú conoces a alguien y quieres estar ahí presente, pues obviamente comunicarte con una llamada de teléfono o probablemente con un mensaje. Ya la persona lo va a leer cuando esté dispuesta para leer todo las condolencias que le estén dando. Es importante, si tú perdiste a un ser querido, que por ejemplo te evoques a hacer un video con imágenes de esa persona, que hagas probablemente un collage de fotos de esa persona, de momentos agradables. Y saben que es fabuloso que se haga como un tributo de vida, una historia de vida de esa persona. Eso es muy bonito porque estás resaltando la vida, estás homenajeando la vida de esa persona y va quedando. Eso es muy bonito. Al principio probablemente no tengas ni el ánimo ni la concentración para hacer esas cosas, pero en el momento que lo puedas empezar a hacer es de las cosas que más se recomiendan. También es importante hacer probablemente como tu caja de recuerdos. ¿Qué es esto? Las pertenencias o cosas que la persona usaba continuamente, pues probablemente tenerlos como en su caja especial. Eso también favorece, sobre todo ahorita que mencionabas, Gabriel, que a veces ni siquiera se tiene el cuerpo, que están las cenizas, pues tratar de compensarlo con otra cosa. Otra de las situaciones que en este momento está complicando el duelo es que las personas en la misma negación dicen: ¿y cómo sé que las cenizas que me entregaron son de mi ser querido? En parte forma parte en parte es la negación lo que te lleva a pensar de esa forma. Algo con lo que probablemente te quedes tranquila para comprobarlo es que te entreguen las pertenencias de esa persona. Llegó con esta bata o estas pantuflas o esto, o sea, los entrego junto con esto. A veces eso es para el personal de salud o el personal que está manejando los cuerpos de las personas. Es importante que se entregue justo con las pertenencias. Nada más que aquí hay que tomar en cuenta un detallito. Acuérdate que muchas veces para reducir riesgo de contagio, pues no, hasta inclusive las mismas pertenencias pues son incluso cremadas ahí junto con el cuerpo para evitar un posible contagio, porque en sí todavía siguen habiendo estudios viendo si te puedes contagiar con la ropa, si el virus, incluso con la suela de los zapatos. Ya ves que ahorita en muchas partes a la hora de entrar pues hay para limpiarte la suela de los zapatos. No sabemos realmente qué tan expuestos estamos. Entonces sí es bueno, pero también volvemos a lo mismo. La situación actual es muy diferente, muy complicada, así que cuidemos también ese tipo de detalles y busquemos a lo mejor no culpar a los demás de una manera ya como violenta, porque muchísimos compañeros que se encuentran ahorita literalmente al frente de lo que es la lucha contra el virus son los más expuestos y son los que más sufren de violencia por parte de familiares que a lo mejor están en una etapa del duelo, de enojo, y es tanta su frustración que llevan incluso a la violencia física. Entonces tengamos también mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Tú lo has dicho, Adri, pues no todo el mundo lo maneja igual, pero hay que tener cierta también empatía con los médicos y el personal médico, que su labor es ayudar, no es realmente
matar gente, que es lo que dicen muchísimas personas en este momento. Les voy a poner un ejemplo y quédense con esa idea. Si ellos buscaran el matar gente o el no ayudar, vean qué tantos casos ahorita existen de mismo personal médico que fallece. Si no quisieran ayudar a las demás personas, no escucháramos personas, médicos, enfermeras, personal que se encuentra ahí en el hospital que fallecieran a consecuencia de esto. Es la misma, todos estamos en esa misma lucha, en esa misma exposición, y nadie está exento a sufrir y llegar a una muerte a consecuencia de. ¿Okay? Entonces, nada más ahí con ese detallito, yo creo que les pudiera servir un poquito como empatía a la hora de, si a ellos como médicos se les mueren sus familiares, no es que no los quieran salvar, simplemente hacen todo lo que esté en sus manos para poder hacerlo y no logran ese objetivo, porque no sabemos, en sí no hay un porqué. Incluso existen gente que entran por otras cuestiones, una cirugía mínima te puede ocasionar una muerte, el riesgo siempre está, simplemente ahorita pues el riesgo digamos que es más elevado del común, porque es algo nuevo, es un virus nuevo, no hay todavía una estrategia tal cual de cómo combatirlo. ¿Okay? Esto es Palabras que Nutren. Síguenos en nuestras redes sociales. Te agradecemos por acompañarnos y te esperamos en la siguiente transmisión.